Jóvenes de onceavo, buenas tardes. Viendo que a muchos han dicho que tienen problemas con la resolución de estos problemas de triángulos, congruencia de triángulos y la aplicación, entonces voy a hacer dos ejercicios para ver cómo andan, ¿verdad? Para que comiencen al menos, ¿verdad? Ok, datos son cosas que nosotros ya conocemos, son hipótesis. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un dato? Un dato puede ser que PQ y RS se intersectan en T. Veamos ese. Que PQ, R y Z, esos lados, se intersectan o se encuentran en T. Ese es un dato, ¿verdad? Podemos decir que P, T y Q son puntos colineales. ¿Cuáles son los puntos colineales que están en una sola línea? Entonces podemos decir que P, que T y ¿cuál otro? Y Q son puntos colineales. También podemos decir que R, que T y que S también son puntos colineales. Esos también son datos que nosotros conocemos. También podemos decir que que R y T son igual, que el segmento RT es igual al segmento QT. Vamos a ver que RT es igual al segmento QT. Tienen el mismo tamaño, son congruentes, son iguales. También podemos decir que PR es perpendicular a R y S. Miren, podemos decir que PR, perdón, es perpendicular a RZ. Porque si nosotros alargamos aquí, tenemos una línea perpendicular. Lo mismo podemos decir que SQ, el segmento SQ es perpendicular a PQ. Porque si nosotros alargamos aquí, nos queda perpendiculares. Ok, esos son datos. Ahora nos dan otras afirmaciones que nosotros podemos encontrar. Que el ángulo PRS, S, este ángulo que tenemos aquí nosotros, son ángulos rectos. Si ustedes ven, aquí tenemos unos ángulos rectos. ¿Por qué sabemos que son ángulos rectos? Porque miden 90 grados. Y si son ángulos rectos, ¿qué tipo de triángulos tenemos? Tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, ¿por qué definición decimos que el ángulo PRS, miren, y el ángulo SQP, que tenemos otro triángulo, son ángulos rectos? ¿Por qué pensamos nosotros que son ángulos rectos? Porque ahí tenemos triángulos rectángulos. Entonces, por definición de triángulo rectángulo. También podemos decir, esto nosotros de los cuadros lo podemos sacar, que el ángulo R es congruente con el Q. ¿Por qué podemos hacer esa afirmación o esa definición? Porque son ángulos rectos. Y ya sabemos que un ángulo recto mide 90 grados y ambos miden 90 grados. Podemos decir también que el ángulo RT, el ángulo RIT es congruente con el ángulo TS. ¿Por qué? Porque tienen ángulos opuestos por el vértice, que es el punto aquí, el vértice, ¿ve? Entonces, por esa definición podemos decir. También podemos decir que el triángulo RPT, que es este triángulo que tenemos aquí formado, es congruente con el ángulo QTS. ¿Por qué? Porque tienen
ángulos, ángulos, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulos. ¿Verdad? ¿Y por qué decimos 8 y 4, 8 y 9? Porque ustedes miran aquí que dice que son congruentes los triángulos que tienen ángulos opuestos y por los vértices, ¿verdad? Y la última afirmación que nosotros podemos decir que el ángulo P, que es este ángulo que tenemos aquí, es congruente con el ángulo S. Miden iguales. Entonces, ¿por qué podemos decir? Porque los triángulos son congruentes o son iguales, ¿verdad? Vamos acá. Acá tenemos un triángulo isósceles. Miren, tenemos triángulos isósceles. Con la definición de un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales y su base es distinta, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a sacar los datos. Los datos aquí los dan, son cosas que nosotros conocemos. Podemos decir que el lado MP es congruente con NQ. Miren, podemos decir que MP y este espacio, este lado, NQ, que es este aquí, son congruentes. Porque ustedes, miren, este lado mide igual que este otro lado. Entonces, ese es otro dato. Podemos sacar otro. Podemos decir que el ángulo QP, KP y Q son congruentes con Q, con K, Q y P. Mírenlo aquí. Ese es otro dato que tenemos. ¿Qué nos piden demostrar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Si ese triángulo isósceles es congruente o no. Podemos decir también que el lado PQ es congruente con QK. Vamos a ver. El PK es congruente con QK. Miren. Esos lados, estos dos lados, sí son congruentes, sí son iguales. Porque recuerde que son un triángulo isósceles y tiene dos de sus lados iguales. ¿Por qué? Podemos decir, porque tienen igual o identidad de segmentos. Son iguales los segmentos. Y podemos afirmar otra, por congruencia de triángulos, porque es un triángulo isósceles, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos decir? Podemos decir que M y N es congruente con el lado NM. ¿Por qué? Por suma de sus lados. Si nosotros sumamos sus lados, esos triángulos son iguales. Tienen identidad de segmentos, son iguales sus segmentos. Podemos decir que MP, el lado MP, más PQ, más NQ, esos espacios son iguales. ¿Por qué? Por suma de sus lados. También podemos decir que el lado MP más PQ, mira, MP más PQ más QN son iguales. ¿Por qué? Por la suma de sus segmentos. Por la suma de sus segmentos. Podemos decir también que el triángulo MQP es congruente con el triángulo NKQ. ¿Y por qué podemos afirmar eso? Porque tienen sus lados, ángulos, lados. Y por los pasos 2, 3 y 6, que ahí nos habla que esos segmentos son iguales. Podemos decir que el lado MK es congruente con NK. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles, ¿va? Y por la congruencia de esos triángulos. Entonces nosotros podemos afirmar que es por congruencia de triángulo. Podemos decir que el triángulo MKN es isósceles. ¿Por qué? Por la definición que aquí vemos que tiene dos lados iguales y tiene un lado distinto. Entonces, cuando tiene dos lados iguales y uno distinto, es un triángulo isósceles.
Espero haberles ayudado, jóvenes, y cualquier cosa, pues ahí estamos para servirles.